Hola. Hoy el tema es lo que las mujeres realmente quieren en un hombre. Y ya he tratado este tema aquí en el canal antes, pero me he dado cuenta de que algunos jugadores en los últimos vídeos dicen que los consejos del canal no le van a funcionar, porque es feo. Así que voy a profundizar en este tema, voy a traer aquí las 4 cosas que toda mujer quiere en un hombre, pero que solo el 10% de los hombres lo saben. Mi nombre es Carlos, experto en seducción e inteligencia social, y si te interesa el tema, deja tu like en el video, suscríbete al canal y vamos a lo que nos interesa. Hermano, si crees que las mujeres priorizan la belleza de un hombre, es porque piensas que las mujeres tienen tu cabeza. De hecho, ellos piensan de forma totalmente opuesta a nosotros. Los hombres, cuando vemos a una mujer hermosa, ahí mismo decidimos si nos quedamos o no con ella. Con las mujeres es un poco diferente, ella puede pensar que eres un tipo guapo, pero si eso es todo, no se sentirá atraída por ti en absoluto. Las mujeres buscan otras características masculinas, que van mucho más allá de la belleza para ellas. Las mujeres no son tan visuales como nosotros los hombres, como ya dije aquí, son más emocionales y sensoriales. Por lo tanto, ellas funcionan de una manera completamente diferente a la de los hombres. Pero, recordando siempre, la apariencia es completamente diferente de la belleza. Y eso es lo primero. Cuidar su aspecto es importante. Vestirse bien, tener un buen corte de pelo, afeitarse, cuidar la piel y los dientes es muy importante. Al fin y al cabo, para que seas ordenado, tienes que pensar que mereces estar bien arreglado. Entonces, ¿puedes entender que la apariencia es diferente de la belleza? La belleza, no se puede cambiar, se nace así y se tienen 2 opciones. O te quedas llorando en tu habitación, o mejoras lo que puedes mejorar. Lo aceptas y juegas con tus puntos fuertes que puedes trabajar, que en la mayoría de los casos cuentan más que la belleza. Otra cosa que las mujeres quieren en un hombre es el poder social. Este es mi favorito. El poder social supera cualquier otra característica. Si eres un tipo que tiene mucho poder social, consigues lo que quieres. Belleza, Carlos. Pero, ¿qué es el poder social? El poder social es la capacidad de cautivar, de fascinar y de hacer que la gente se interese solo con tu discurso y tu lenguaje corporal. Para tener esta habilidad, tanto lo verbal como lo no verbal son importantes. Pero el 93% de nuestra comunicación es no verbal. Solo el 7% es lo que usted dice. Por eso no me gustan las frases hechas. Cuando tienes una frase hecha, tu boca dice una cosa y todo tu cuerpo no está de acuerdo. Así que tienes que ser dulce en toda tu comunicación. Próximamente, te traeré un vídeo que profundiza aún más en el poder social. Pero, si quieres convertirte en un maestro del poder social, te voy a dejar aquí abajo el enlace a mi libro. Ahí te enseño todo sobre el poder social, y te enseño cómo cautivar y seducir a las mujeres de una manera completamente natural. A las mujeres les gustan las experiencias nuevas, así que, ¿qué crees que espera de un hombre? Se sentirá atraída por un hombre atrevido, un hombre que la haga sentir muchas emociones diferentes. Como dije al principio de este video, la mujer es sensorial y emocional, no quiere más de lo mismo, quiere cosas diferentes, sentir cosas diferentes, hacer cosas diferentes. Y sí, esto es parte del proceso de atracción de una mujer, como he dicho, son completamente diferentes a nosotros. Para nosotros los hombres, el proceso de atracción funciona como un interruptor. Si vemos a una mujer hermosa, ya está, el interruptor se enciende. Para una mujer es diferente, es como controlar el volumen de un sonido, lo aumentas gradualmente. Por lo tanto, hacer que una mujer se sienta diferente de lo que hizo con otros tipos hace que se sienta atraída por ti. Haz que cuente historias sobre sí misma, haz bromas, crea chistes internos ahí mismo en la conversación. Puede que pienses que todos los hombres hacen esto, pero créeme que el 90% de los hombres no saben cómo hablar con una mujer haciéndole contar historias íntimas, o creando conexión. Por lo tanto, cuando haces eso, te diferencias, y lo diferente trae diferentes emociones y sensaciones. La confianza. Muy importante para todo en la vida, y por supuesto, muy importante a la hora de generar atracción. He dejado la confianza para el final, porque es el más cliché, pero sin duda es uno de los más importantes. Todo el mundo habla de la confianza, pero casi siempre fuera de contexto. Aquí profundizamos. La confianza es importante en el proceso de atracción, porque las mujeres necesitan un hombre seguro de sí mismo. Después de todo, ellas mismas ya tienen muchas inseguridades, y buscan una fortaleza en un hombre, y si no tienes confianza, no das seguridad a la mujer. ¿Entiendes que con una cosa se vinculan todas las demás? Estos son los 4 pilares que considero muy importantes, pero sin duda hay otros. Estos que te menciono, son los más fáciles que puedes trabajar, estos pilares los trabajas en tu interior, son el principio de todo,
Así que, vuelve a ver este video, prestando mucha atención, y si quieres profundizar en el increíble mundo de la seducción natural, haz clic en el primer enlace de la descripción, y garantiza la Biblia de la seducción con más de 2100 lectores. Aprenda a cautivar a la gente, y a seducir a las mujeres de forma natural, sin frases hechas ni viejas rutinas. Vea estos vídeos tantas veces como sea necesario, suscríbase a nuestro canal y no se pierda ningún vídeo nuevo. Vamos a dominar el juego, Eso es todo.